Bienvenidos a un nuevo episodio de Bloque 12 Podcast, un podcast de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana, en el cual queremos resaltar las carreras de nuestros egresados y que ustedes se inspiren a lograr lo imposible. Hoy tenemos una invitada sensacional, Juliana Manrique Sierra, es la directora de Asuntos Laborales dentro de la Vicepresidencia Jurídica de la ANDI y además desempeña un rol de representante de los empleadores ante la Organización Internacional del Trabajo, o OIT, como es conocida. Juliana, buenos días, qué gusto tenerte con nosotros. Buenos días, Alirio, muchas gracias por esta invitación, qué gusto estar aquí con ustedes. Quisiéramos empezar este espacio que nos cuentes qué recuerdas de esos años de la universidad, qué profesores dejaron una huella en ti y anécdotas curiosas que quisieras rememorar. Recuerdo muchas cosas, sobre todo grandes amigos que tengo de ese paso por la Universidad Pontificia Bolivariana, amigos que mantengo, además es un grupo de grandes profesionales a los que admiro y en particular a mi esposo, con el que también hice mi carrera, además de ser el amor de la vida, pues es un hombre al que admiro profundamente. Que recuerdo muchas cosas que marcaron mi vida profesional y grandes profesores durante ese trayecto por la universidad, sin duda el doctor Humberto Jairo Jaramillo, con su pasión por los temas laborales, en particular por los temas procesales, sin duda inyectó esa semillita para que a mí me gustara muchísimo los temas en materia laboral. Ignacio Sanín, evidentemente un personaje, además de ser un gran profesor, del cual aprendí muchísimo, pues creo que todos los que pasamos por las aulas de clase con él, pues tenemos unas anécdotas muy particulares de su forma de comunicarse con los estudiantes, pero sobre todo de sus exámenes que nos hacían sufrir y por los cuales pasábamos noches y días enteros estudiando. Me acuerdo ¿Qué muchísimo. recuerdas perdón que te interrumpa, del el método de examen que siempre fue bastante curioso, lo No, recuerdas? tremendo, Para tremendo. que nuestra comunidad, los que no les tocó, lo Sí, recuerden. hacía exámenes orales y íbamos pasando por grupos. Todos estábamos básicamente temblando con dolor de estómago por entrar a los exámenes finales del doctor Sanín, pero había cosas bonitas porque cuando nos iba bien en los exámenes, en particular recuerdo un día que me fue muy bien en uno de los exámenes orales, me dijo, por personas y estudiantes como ustedes es que vale la pena ser profesor, pero también obviamente cuando a alguien le iba mal, pues era bastante fuerte el doctor Sanín. Uno de los recuerdos, solamente para complementar y dejarte que sigas, es que los exámenes eran, o sea, entraban las personas y entraban la pareja que iba a sustentar el examen adelante frente a él y a su jurado en el Exacto. escritorio, y en la parte de atrás entraba el otro grupo que escuchaba el examen. Sí. Eso le decíamos coloquialmente el vagón de la sabiduría y el vagón de la ignorancia, porque se entraba como una especie de trencito. Y era aterrador porque si los de adelante no contestaban, tiraba la pregunta directo para los que estaban en la parte de atrás, entonces uno siempre estaba en pánico esperando que los de adelante respondieran. Sí, era un método que uno cuando estaba atrás se sabía todas las respuestas, cuando Sí, estaba ya no adelante, se sabía nada, sí, total. además que a veces podía poner unas caras de mucho terror. Así es, Bueno, así es. Sanín, nos ibas a contar otros profesores de esa línea Sí, laboral que te... el doctor Carlos Jaramillo, sin duda, También, creo que es súper representativo para todos. Él tenía además una forma muy bonita de enseñar, de expresarse, de comunicarse con los estudiantes. También sus exámenes orales eran bastante particulares, mucho más amables, mucho más tranquilos, pero también sin duda pues nos llevó a tener un método de estudio eh, bien interesante. Entonces, claro, tengo grandes recuerdos de profesores que marcaron mi vida profesional. hoy pues estás en este cargo y todos pues te vemos que viajas a Ginebra, a las reuniones de la OIT, pero además tienes un papel muy activo como representante pues de esta gremiación de empresarios, el papel que representas para los empresarios en todas las discusiones, incluso pues coyunturalmente para la época en que estamos grabando, empieza la discusión del salario mínimo y
y los pros y los contras, que es algo que ustedes han venido teniendo mucha actividad, además de las reformas, y muchos dicen, uy, qué bueno Juliana, pues que está allá, que le toca todas esas decisiones de alto impacto, pero pues hay un antes de. Quisiera que nos cuentes cómo fue tu carrera, saliste de la universidad, qué otros estudios complementarios decidiste hacer y cómo ha sido ese recorrido hasta llegar hoy al cargo que ocupas. Sí, bueno, mi camino empezó por la práctica universitaria, por donde empezamos casi todos. Hice mi práctica universitaria en Servicios Nutresa, justamente en el área de servicios laborales, y tuve la oportunidad de aproximarme de una forma mucho más directa al mundo laboral, al mundo de las relaciones laborales, también con grandes jefes y con personas que me enseñaron muchísimo sobre el mundo laboral y que sin duda me enamoraron mucho más de este tema. Y luego me vinculé directamente con ellos como abogada en el área también de servicios laborales, de Servicios Nutresa. De ahí ya tomé la decisión de estudiar Derecho Laboral y Relaciones Industriales y entendí que no era suficiente con tener esa aproximación o esa profundización sobre los temas laborales desde el punto de vista jurídico, sino que yo quería complementarlo con la gestión humana, porque me parece que es súper importante entender la condición humana de los trabajadores, buscar soluciones también desde la capacitación, desde las competencias, desde el crecimiento salarial, pero también desde la emocionalidad de las relaciones laborales, y por eso tomé la decisión de estudiar gerencia, el desarrollo humano, para complementar mis estudios y pues obviamente por mi rol dentro de la ANDI y por quien hasta hace poco fue mi jefe Alberto Chavarría, quien fue el vicepresidente jurídico de la ANDI hasta hace poco más de un año que falleció. Empecé a tener más cercanía con las normas internacionales del trabajo y también tuve la oportunidad de ser becaria de la OIT sobre normas internacionales del trabajo en Suiza. Qué nota. Eh, en ese paso que has venido y que has estudiado todo ese tema de normas laborales y que incluso pues le recuerdo también a nuestra comunidad que tuviste un paso en la coordinación de la especialización de Derecho Laboral y Seguridad Social en la universidad, que también combinaste esa parte ya laboral, pero apoyar la parte académica en la construcción de programas educativos. Eh, hay unos temas que, digamos que hoy por hoy, para los abogados implican un conocimiento más allá de y casi que un entendimiento que la vida va cambiando muy rápido y uno de esos es tu perspectiva de cómo ves las normas laborales en relación con la digitalización de muchos procesos de la economía y eso desde el punto de vista laboral, cómo lo piensan para proteger al trabajador, que coloquialmente muchos decían que se fueron a vivir al trabajo, o sea, ya como es un tema de trabajo remoto, cuéntanos esas experiencias y ahí qué han aprendido y para ti qué ha significado desde el estudio de eso también. Yo creo que es un tema súper interesante porque además cuando hablamos de abogados, estamos además dirigiéndonos a estudiantes de derecho, siempre estamos pensando en cosas como que la inteligencia artificial nos va a reemplazar, que ChatGPT va a hacer las funciones de un abogado, entonces como para qué abogados. Y lo que hemos entendido desde la OIT, desde la Organización Internacional de Empleadores, en general en las conversaciones que tenemos en el sector empresarial, es que no se trata de que la inteligencia artificial o este tipo de mecanismos que todos los días avanzan en temas tecnológicos van a reemplazar la mano de obra. En este caso no se está pensando en acabar con profesiones completas como los abogados, sino en cómo aprovechamos la tecnología, la digitalización para ser más productivos, ¿cierto? Y adicional para lograr tener ese equilibrio entre vida personal y vida familiar y el trabajo. Lo que se pretende es que todas las personas utilicen las herramientas tecnológicas para ser mucho más productivas, para hacer mejor su trabajo como un apoyo, ¿cierto?
y no como un reemplazo o para trasladar o sacar completamente a la fuerza laboral. Y un poco los esfuerzos que se han dado desde la Organización Internacional del Trabajo han sido a eso. Evidentemente hay cargos que van a desaparecer porque pueden ser muy técnicos y pueden ser reemplazados por máquinas. Entonces, ¿cómo transformamos esa fuerza laboral? ¿Cómo hacemos otras capacitaciones para reconvertir esos puestos de trabajo y hacer que esas personas se reinserten dentro de un mercado laboral que sea formal, un mercado laboral que sea productivo, pero sobre todo un mercado laboral que esté protegido o que esté dentro de esa sombrilla de lo que nosotros consideramos el trabajo decente? Uno de lo que nos contabas y esas reglamentaciones de la OIT, pues los que estudiamos derecho, sabemos que hay muchas que son obligatorias para el Estado, porque hacen parte del bloque de constitucionalidad. Pues yo aquí estoy recordando mis clases de laboral y derecho internacional público. Y cuando las personas te ven en un mecanismo de esos y que además tienes la posibilidad de estar en esos comités de creación normativa, como abogada, ¿cómo te enfrentas a eso? Y al principio, ¿cómo fue ese primer impacto? ¿Tú qué dijiste? Uy, pucha, yo abogada colombiana aquí, vengo a Suiza, donde llega lo mejor de todo el mundo a reunirse en esta entidad alrededor de un tema tan importante que es el trabajo, pues que es uno de los derechos fundamentales. ¿Y cómo fue esa percepción? Y a partir de ahí, pues hacerte otras preguntas ya del cómo, sobre todo el inglés también, un nuevo idioma. Bueno, es súper interesante y apasionante además. Yo creo que cuando estudiamos derecho y cuando empezamos a ejercer en una rama, en particular en derecho laboral, creemos, tengo que revisar el Código Sustantivo del Trabajo, tengo que mirar la jurisprudencia reciente de nuestras cortes, pero nos quedamos corticos, ¿cierto? Cuando abrimos la puerta a entender que esto va mucho más allá, que hay unas normas internacionales del trabajo, que además hay unos principios y derechos fundamentales que rigen absolutamente todos los estados miembros de la OIT y que Colombia además es un país con un gran número de ratificaciones. Colombia tiene 61 convenios ratificados de la Organización Internacional del Trabajo. No todos hacen parte del bloque de constitucionalidad, pero Colombia, por su modelo, asumido además por la Corte Constitucional, ingresa dentro del ordenamiento jurídico de forma automática las normas o los convenios que ratificamos. Eso quiere decir que un abogado laboralista debe, cuando está analizando un caso, debe revisar el Código Sustantivo del Trabajo, por supuesto, debe revisar la jurisprudencia, pero sin duda tiene la obligación de revisar las 61 normas internacionales del trabajo que tiene ratificadas Colombia, porque eso tiene un impacto directo en nuestra legislación y además en nuestro diario vivir. Entonces, claro, cuando yo llegué por primera vez a la Conferencia Internacional del Trabajo, ya hace muchos años, de la mano de Alberto Echavarría, que además era una gran figura muy representativa en el marco de la OIT, no solamente era el vicepresidente jurídico de la ANDI, sino que era miembro del Consejo de Administración de la OIT, era vicepresidente de la región latinoamericana de los empleadores, era el portavoz de los empleadores del mundo ante el Comité de Libertad Sindical, toda una figura en el marco de la OIT, y tener ese gran maestro, Alberto Echavarría, mostrándome que el mundo laboral iba mucho más allá de lo que yo ya conocía de las normas laborales en Colombia. Fue toda una experiencia absolutamente apasionante y es lo que me ha llevado, digamos, a profundizar en mi trabajo, en especializarme mucho más en normas internacionales del trabajo. Y ahí, ¿cómo te preparas? Porque entonces tú aprendiste todo el procedimiento para hacer un tratado internacional, que uno en su momento, pues, uno los veía y algo le contaban de las negociaciones, las enmiendas, pero además me imagino que eso implicó no solo aprender habilidades del derecho laboral, pero también habilidades sobre todos esos procesos que uno ve, pues esas grandes asambleas donde cada uno interviene con la banderita de Colombia, pide la palabra, entrega el punto que se ha depositado. ¿Cómo se vive eso en el día a día? Porque, no sé, alguien le escuchaba una frase y decía que los momentos en los que cambiaban la historia, pues se sentía que se vivía como un día común y corriente, pero ahí tú que has estado en esos momentos, digamos, decisivos de creación internacional de normas,
¿Cuál es ese proceso? Mira, es bien diferente a cuando se negocia, por ejemplo, un TLC, porque en el marco de la OIT tiene un funcionamiento bien particular, y es que la OIT es la única agencia dentro de Naciones Unidas que es tripartita, es decir, empleadores, gobiernos y trabajadores tenemos voz y voto, y eso lo hace súper interesante. Haz de cuenta que nos dividimos como en 3 partidos políticos. Uno se puede imaginar un Congreso de la República, para hacerlo más cercano, imaginarse en un ala, que por lo general es la izquierda, el grupo de los trabajadores, en el medio siempre está el grupo de los empleadores y en la derecha siempre está el grupo de los empleadores, y nos dividimos por comisiones. ¿Qué significa eso? Que entre una conferencia internacional del trabajo podemos estar discutiendo diferentes temas. Hace un par de años discutimos la creación de una nueva norma internacional del trabajo, que es la última norma creada, que es el convenio 190 sobre violencia y acoso en el lugar de trabajo. Entonces, dentro de esa comisión había un portavoz de los empleadores, uno solo, un portavoz de los estados y un portavoz de los trabajadores. Entonces, nosotros tenemos un trabajo interno muy fuerte dentro del grupo de los empleadores para presentar nuestras propuestas, para hacer enmiendas, para buscar modificaciones, para buscar redacciones del texto que finalmente se va a convertir en una norma internacional del trabajo. Pero además lo importante también es saber que esto no es un trabajo de una reunión en específico. Cuando se crea una norma internacional del trabajo, nosotros tenemos 2 rondas, es decir, se da primero discusión en una primera conferencia internacional del trabajo, se trabaja durante todo un año en unos informes que emite la oficina, y en el segundo año, que lo denominamos como la segunda vuelta en la Conferencia Internacional del Trabajo, se ajustan los textos, se define cuál es el instrumento, llámese convenio, llámese recomendación, llámese un protocolo, y se hace una votación de todos los trabajadores, los gobiernos y los empleadores para definir si se convierte o no en una nueva norma internacional del trabajo. Es que es súper apasionante, Sí. es que es un proceso que uno lo ve y uno dice, vivir eso debe ser bastante pues apasionante y el momento pues que le toca hablar. Y hay un punto importante, ahorita me decía así el inglés, Sí, y es que resulta que en la Organización Internacional del Trabajo, y esto es muy positivo, tenemos 3 idiomas oficiales: ok. el español, el Ujú. inglés y el francés. Entonces, todos los documentos de trabajo son en los 3 idiomas oficiales. Sin embargo, hay traducción simultánea en casi todos los idiomas del mundo. Wow. Entonces, lo que se espera de nosotros, además de tener un lenguaje diplomático, es que hablemos en nuestro lenguaje de origen, con la finalidad de respetar, digamos, los idiomas de las diferentes regiones del mundo, pero evidentemente en pasillos y en las reuniones informales hablamos es en inglés. Qué bien, sí, uno se imaginaría pues que las intervenciones también eran en idioma inglés, pues No. por el tema internacional y demás. Ahí, ligado a eso y habiendo conocido esa parte, hay 2 temas que hoy pues son coyunturales y que me gustaría conocer como esa posición que tú has ido desarrollando también desde el plano académico como estudiosa de estos temas, y es uno, pues hoy hay una realidad que Latinoamérica se reconoce mucho porque hay mucha informalidad desde el punto de vista laboral. Eh, Cuando ustedes tienen ese reto de, venga, ¿cómo hacemos unas normas laborales para lograr que sí haya más inclusión laboral para los trabajadores y que el empleador sí quiera estar, pues que sí acoja esas normas que nosotros creamos? ¿Cómo lo enfrentas o esa posición tú, para ti ese reto, cómo sí, lo sacas adelante desde esta entidad que está Ajá. representando a los empleadores, es claramente? Mira, este es uno de los puntos más importantes, y que además nosotros estamos trabajando más justamente con la discusión de la reforma laboral, y es que en un país como Colombia, en el que tenemos el 56% de informalidad, pero si hacemos un zoom en el sector rural, pues nos encontramos con más de un 80% de informalidad. Pues crear unas normas que solamente están dirigidas a ampliar beneficios
para un grupo de trabajadores que ya hoy lo tienen todo porque están dentro del sector formal, no pareciera tener mucho sentido. Y por eso el llamado que nosotros como empleadores siempre hemos hecho es busquemos normas que permitan hacer ese tránsito de la informalidad a la formalidad, buscar además la generación de un mayor número de empleos formales y hacer fácil cumplir. ¿Y por qué? Es porque las normas laborales en Colombia hoy son complejas. Solamente un punto, determinar qué es salario y qué no es salario, determinar cuál es el ingreso base de cotización cuando, por ejemplo, tengo un salario variable, determinar de acuerdo con el artículo 30 de la ley 1393 de 2010 cuál es el límite del 40% para realizar cotizaciones al sistema de seguridad social integral, pues ya es absolutamente complejo, adicional a las dificultades que hay para ingresar al sistema de seguridad social integral. Por supuesto que tenemos el PILA, que lo simplifica o lo hace fácil, pero pensemos en la afiliación de una persona que tiene solamente 3 trabajadores y que tiene que acudir primero al sistema de salud, a una entidad del sistema de salud con todos los documentos virtuales y físicos, que tiene que ir a buscar luego el sistema pensional con uno de los fondos y que tiene que ir luego al sistema de riesgos laborales, cada uno de forma independiente, con formularios distintos, con documentación distinta, afiliarse primero como empleador y luego afiliar al trabajador. Estamos hablando de una cantidad de trámites que quizá para una mediana o gran empresa es fácil, Sí. pero cuando hablamos que nuestro tejido empresarial está casi que compuesto por micro y pequeñas empresas, pues es que se la estamos poniendo muy difícil al micro y pequeño empresario para cumplir, además de muy costoso, porque los costos laborales directos en Colombia se estiman en el 63%. 63%. Y cuando hacemos un comparativo con los países de la región, pues nos encontramos con que Colombia es el país con los costos laborales directos más altos de la región. Entonces, ahí estamos pensando ¿será que enfocamos la construcción de política pública en incrementar los costos que ya son altos, en incrementar trámites que ya son complejos, en incrementar protecciones y estabilidad laboral reforzada, que además nuestra Corte Constitucional se ha encargado de crear una cantidad de fueros y de protecciones a favor de los trabajadores? ¿O será que más bien enfocamos la política pública en cómo hacer ese tránsito de la informalidad a la formalidad para insertar más trabajadores dentro de esta protección? Porque estamos hablando además de personas que hoy no tienen ningún derecho, personas que hoy no tienen seguridad social en salud, que mujeres si están en estado de embarazo no van a tener derecho a una licencia de maternidad. Estamos hablando además de personas que no tienen ni siquiera pensado tener una pensión de vejez, mucho menos de invalidez o de sobrevivientes. Estamos pensando en personas totalmente desprotegidas en caso de un accidente laboral o de una enfermedad laboral. Totalmente la desprotección, y estamos haciendo más costoso, más difícil cumplir, alejando o ampliando muchísimo más esa brecha entre los informales y los formales. Esa es una gran preocupación. Sí. Además que hay otra realidad, y era para conectar con lo que muy bien nos explicas, y es que de nuestro tejido empresarial, hablábamos pues con Jorge Villegas de la Cámara de Comercio de Medellín, nos contaba que el mayor número de afiliados, de inscritos, pues no afiliados, de personas que se registran en la Cámara de Comercio, son personas naturales con un establecimiento de comercio, no son sociedades como tal, son personas naturales con un establecimiento de comercio, y esa es la realidad en todas las cámaras de comercio del país. Entonces, piensa que para la persona que tiene, es ella con su establecimiento de comercio, entonces le empezamos a veces a cargar una serie de obligaciones que al final, pues, lo que disminuiría sería el tejido empresarial, y también lo hemos hablado pues con otros invitados, pues la base de la economía son las empresas, y un país está medido por el nivel de sus empresas y la capacidad de contribución de las mismas, bien sean sociedades mercantiles, entidades sin ánimo de lucro o personas naturales. Ya pasando, porque nos encantaría, pues todos estos temas son apasionantes y nos podemos quedar aquí todo el día, pasando un tema de esa construcción tuya de carrera y de tu aproximación ya personal, varias preguntas, y la primera sería, ¿qué te hubiera gustado que te enseñaran en tus 20s, cuando aún incluso estabas en la Facultad de Derecho? ¿Tú qué dirías? Uy, la Juliana de mis 20s debería haber aprendido esto, porque aquí también estamos pues, en
en el programa para la universidad y nos ven muchos estudiantes? Mira, me hubiera gustado en el pregrado conocer un poquito más sobre las normas internacionales del trabajo. Yo creo que en laboral, eh, cuando yo estudié, no sé ahora, estábamos muy alejados de esa realidad de la Organización Internacional del Trabajo, de la ratificación de los convenios, que además nos impacta directamente y deberíamos conocer de primera mano porque es que están dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, sin duda me hubiera gustado muchísimo no solamente tener esa aproximación a las normas internacionales del trabajo, sino a los órganos de control que también han tenido un impacto muy grande en las relaciones laborales colombianas. Eso específicamente en las materias de derecho laboral. ¿Qué más me hubiera gustado? Ya para tu día a día, pues, Sí, para el día a día. Y no específicamente en el pensum, pero sí en la universidad tener opciones de mejorar la comunicación, un poquito más de énfasis en habilidades blandas. Yo creo que es súper importante tener mayores capacidades de relacionamiento, de comunicación, para pues interactuar con diferentes personas y también para adquirir más habilidades en materia laboral. eh, de las herramientas que tú consumes en el día a día para prepararte, ¿cuáles son podcasts o libros? Uh-huh. Pues libros Perdón. muchos, pues porque estamos todo el tiempo con investigaciones, con estudios que recibimos en la ANDI de toda clase, investigaciones además que desde nuestro Centro de Estudios Sociales y Laborales de la ANDI realizamos. Entonces, por supuesto que la lectura de este tipo de investigaciones y libros en materia laboral y de normas internacionales del trabajo son el día a día. Algunos podcasts, pero menos. Y sobre todo desde Sí, que soy mamá, tengo mi tiempo claro, muy para limitado, poder exactamente, equilibrar ahí. pero sobre todo, pues revistas, artículos Ujú. y periódicos en materia legal, por supuesto que sí me ayudan muchísimo en mi día a Y, día. y desde lo general, porque pues todos coincidimos que un abogado no solo vive de derecho, sino que tiene otras actividades que lo llenan a nivel pues ya personal. En materia de literatura, te Ujú. gusta y eso ayuda a tu entendimiento para otras situaciones, o el cine, o los viajes, que aprendes de todo eso, que los Sí. chismosos preparando esta entrevista nos contaron que te gustaba mucho también. Sí, me encanta leer literatura, me encantan las novelas románticas, me encanta leer Isabel Allende, me encanta Stefan Zweig, eh, me encanta ir a cine, lo hacía mucho con mi esposo antes de que naciera nuestra bebé, obviamente ahora con bebé de 14 meses es un poquito más complejo organizar nuestro tiempo, pero soy súper adicta al cine y me encanta. Y pues de mis planes favoritos es viajar y conocer nuevos lugares, explorar, empaparme mucho de la cultura del país o de la ciudad que estoy recorriendo. La verdad que es una pasión que tengo hace muchísimos años y que además he tenido la fortuna de conocer muchísimos países, no solamente pues por mi vida familiar, sino por mi vida laboral. He tenido esa oportunidad. Sí, que conectando pues ya esa parte personal con lo que nos cuentas de la vida internacional, mira, en tu caso qué bonito, como que la vida te alineó también para combinar dos gustos, el gusto del derecho laboral con el gusto de Así los es. viajes, entonces eso es muy interesante. Ya para cerrar y agradeciendo mucho tu tiempo para nuestra facultad y nuestro podcast, ¿cuál sería ese consejo hoy que le darías a toda nuestra comunidad, a los estudiantes y a las personas que te ven haciendo ese trabajo tan maravilloso en la OIT y en esta organización de empresarios donde hay efectivamente decisiones de alto impacto? Bueno, sobre todo dedicarse a entender que el derecho laboral y en general de las diferentes ramas del derecho no es solamente lo que tenemos en los códigos y lo que sale de la jurisprudencia. En el mundo en el que estamos globalizado, con el acceso a la tecnología,
cada vez con más negocios transnacionales. Yo creo que es súper importante tener la capacidad de estudiar sobre otras legislaciones, entender sobre otras realidades y pensar cómo a partir de esas otras realidades y de esas otras legislaciones podemos mejorar los procesos y podemos mejorar las actividades que nosotros a nivel nacional realizamos. Yo creo que a veces nos quedamos muy corticos y muy cómodos en lo que pasa en Colombia y es súper importante que los estudiantes desde la universidad tengan la capacidad de abrir su mente a estos ordenamientos jurídicos internacionales, a las normas internacionales en materia de comercio, en materia penal, en materia sin duda laboral. Yo creo que eso puede darles una perspectiva más amplia, quizá en algunos casos más profunda, pero sobre todo más apasionante del derecho y abrirles las puertas, no solamente para trabajar en Colombia, sino para trabajar en diferentes partes del mundo. Qué bien. Eh, Agradecemos a todos ustedes por haber presenciado otro episodio de Bloque 12 Podcast. Les recordamos, quien les habla, Alirio Giraldo Aristizábal. Hoy tuvimos una invitada maravillosa, Juliana Manrique Sierra, directora de Asuntos Laborales dentro de la Vicepresidencia Jurídica de la ANDI, y en la producción, María Luisa Londoño. Hasta una próxima oportunidad.